Dentro de las reformas constitucionales que se dieron, tenemos en primer término que fue una serie de transformaciones que se dieron de manera constitucional en lo que sería el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, retomando esta misma línea para el gobierno de el presidente Enrique Peña Nieto. Como su nombre lo dice, eran reformas estructurales en las que buscaban precisamente reformar elementos de la estructura político-económica de nuestro país. Estas se dieron en diferentes ámbitos. La primera de ellas tenemos que fue la reforma energética, que tal y como se nos comentó en la primera videoconferencia, fue la apertura a empresas extranjeras para lo que sería la producción tanto de eh, fuentes de energía a través de energías limpias, como el caso de la empresa que nos presentaron, como también eh, la introducción de algunas otras empresas para la venta de suministro de gasolina. ¿Qué buscaba esta reforma energética? Garantizar el abasto a precios competitivos, tanto de energéticos como el petróleo, la luz y el gas natural. De esta forma buscaban establecer esta política de consumo dentro del capitalismo, en la cual a través del neoliberalismo económico es la privatización y el libre mercado, para que el consumidor consuma y adquiera lo que sea más idóneo acorde a sus necesidades o inclusive también a su bolsillo. Al mismo tiempo, la idea era modernizar este importante sector para detonar inversión, crecimiento económico y creación de empleos. Sin embargo, con la entrada del nuevo gobierno del partido Morena, ellos empiezan a darle cierto sesgo a esta reforma en la cual comienzan a poner una serie de bloqueos que aunque quisieron hacer de nuevo una serie de reformas constitucionales, dejaron de lado la parte de pasar al pleno de la sociedad para hacer las reformas y las adecuaciones y ajustes necesarios acorde a las temáticas energéticas. Situación que conllevó a que se detuvieran muchos proyectos, pero que a la vez muchas empresas lograran ampararse ante las arbitrariedades del gobierno en turno. En materia de telecomunicaciones y radiodifusión se dio otra reforma. Esta trajo un gran beneficio económico para todos los que somos consumidores de telefonía celular, televisión, radio e internet. De alguna manera se abrieron, entre comillas, las antenas de telecomunicaciones de telefonía celular y se supone que hay una mayor cobertura y se quitó el roaming nacional y se redujo el costo del roaming internacional. Se reduce también el costo de la telefonía celular, principalmente lo que eran las llamadas locales e incluso llamadas internacionales, los mensajes de texto, con la introducción ya más utilizada, o sea, que se populariza más la cuestión de las redes sociales, hace que el uso del Internet se vuelva indispensable en cierta medida para el uso de los smartphones o también llamados teléfonos inteligentes por toda la serie de aplicaciones que empiezan a implementarse. Algo que llega a ser un boom a partir de este nuevo siglo, desde la década a principios de esta década que estamos concluyendo, era el hecho de que empieza la televisión streaming a través de las plataformas de internet. Hasta apenas en este gobierno es cuando comienzan a cobrarles impuestos, pero por mucho tiempo se reducen los índices de rating de la televisión abierta porque se da una mayor apertura a plataformas de televisión por internet. La idea era generar más y mejores opciones para los consumidores, reduciendo los precios de la telefonía, la televisión de paga y el Internet, contribuyendo a cerrar la brecha digital para integrarnos plenamente a la sociedad del conocimiento. Aunque en gran medida se ha logrado, todavía es muy notorio y muy marcada la calidad de los servicios que nos brindan. Precisamente nosotros padecemos constantemente aquí en Huatusco el hecho de que se caiga la recepción de Telcel, de Infinitum, y constantemente nos estamos quedando sin señal telefónica de celular, a veces hasta sin señal telefónica de teléfono residencial de Telmex,
y sin internet en muchos de los casos, o en zonas en las que no hay una cobertura del todo con este servicio. Otra de las reformas fue la reforma financiera, en la cual buscaron crear las condiciones para que los hogares y empresas en México cuenten con más crédito y más barato. Es el momento en que empiezan a surgir muchísimas de las financieras que, si bien no son bancos, están cubriendo este rubro en el cual no hacen una revisión en buró de crédito, no necesitas tener una cuenta bancaria o un promedio de ingresos, sino que ellos otorgan créditos solidarios a través de grupos, ¿no? De esta manera buscaban precisamente dar un apoyo a estas empresas con este tipo de servicio de créditos. La siguiente fue la reforma hacendaria, que más que una reforma fue la implementación de una miscelánea fiscal. Al día de hoy, todos los que fungen como servidores públicos, incluido ya el magisterio, tenemos que rendir una declaración de impuestos, porque la idea era precisamente hacer una recaudación justa de los impuestos que muchas veces se evadían o simplemente no se pagaban. Esta recaudación de impuestos, ¿para qué se busca? ¿Para qué se quiere? ¿Qué se pretende? Pues para que el Estado pueda atender las necesidades prioritarias de la población, como son la educación, la seguridad social y la infraestructura. Se supone que de esos impuestos es para que se pueda invertir en las necesidades básicas de la sociedad, en este caso los servicios básicos indispensables. Además, genera nuevos mecanismos para incentivar la formalidad. La idea era también que todo el mundo entrara en la cuestión del comercio formal o de los negocios formales, para abatir un poco todo lo que se evade de impuestos a través del trabajo informal. Es cuando surge esto de las facturas digitales, y se empiezan a poner una serie de candados en las cuales ya no hay tanta facilidad de falsear facturas y demás, ¿no? Fue una medida para la recaudación de impuestos. Sin embargo, pues los grandes consorcios, pues hasta cierto punto continuaron evadiendo impuestos, o en este caso deduciendo, y fue principalmente un golpe más para la clase media trabajadora. La reforma laboral, como su nombre lo dice, iba enfocada al ámbito del trabajo, la cual flexibiliza el mercado de trabajo, estimulando la formalidad y facilitando que más jóvenes y mujeres puedan desarrollarse profesionalmente. En este sentido, esta reforma iba en torno a la cuestión de que en muchas de las ocasiones a los recién egresados de las licenciaturas les piden experiencia laboral para el poder contratarlos, ¿no? La idea era que el gobierno estaba brindando a través de una serie de créditos a jóvenes emprendedores. Por varios años funcionó este sistema en el que, si eras menor de 30 años y presentabas un proyecto, podías recibir un crédito para formar tu propia microempresa. ¿Cuál fue el cambio o transformación? Que bueno, a partir de este nuevo sexenio se eliminaron los créditos de emprendedores para jóvenes. Se eliminan, y a cambio, para la parte laboral, implementan el programa para los ninis, en el cual la idea es capacitarlos un año becándolos con un sueldo para que puedan aprender un oficio o se ocupen y se empleen, ya sea que se queden trabajando, laborando en el lugar en donde están, o puedan crear su propia empresa, ¿no? Su propio negocio. Aunque la reforma educativa fue derogada a través de este nuevo sexenio, la idea era garantizar el ejercicio del derecho de los niños y jóvenes a una educación integral, incluyente y de calidad, que les proporcione herramientas para triunfar en un mundo globalizado. A final de cuentas, la idea era que
el personal estuviera capacitado y cumpliera con las características idóneas para desempeñarse frente a grupo. Fue mal planteada en el sentido de la manera en cómo llegan a imponer una reforma de carácter laboral en el sector educativo, porque no era una reforma educativa del todo, sino era una reforma laboral para el sector educativo. Y sus planteamientos no tenían mucho fundamento pedagógico en la manera de la práctica para el proceso de evaluación docente. Era muy buena en el sentido de que, pues precisamente la idea era que el personal estuviéramos capacitados y más allá de los compadrazgos, amistades, herencias familiares y demás, la idea era que estuviéramos ahí por verdadero compromiso y vocación. Lo malo era que, pues, de alguna manera se estuvieron pisoteando algunos derechos laborales. Como les decía, la aplicación e implementación de la misma no fue del todo. No era, pedían un proyecto didáctico, pero la aplicación de su examen era totalmente antipedagógica y antididáctica, ¿no? 6 horas de examen, pues no tenía nada de pedagógico ni didáctico, ¿no? Entonces eran como que las dos caras de la moneda en esta reforma, que como les menciono ya fue derogada, pero en esencia eso trataba. Hubo modificaciones en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este buscaba garantizar que todos seamos juzgados con los mismos procedimientos, sin importar el lugar del país en el que nos encontremos. Y esto para la cuestión de las extraditaciones y también en función de que se empezaran a implementar otro tipo de mecanismos, como serían en este caso los juicios orales, que a partir de este Código Nacional de Procedimientos se implementaron. Respecto a la nueva ley de amparo, precisamente de manera legal un amparo pues busca precisamente ampararte para que tengas la oportunidad de defenderte antes de ser encarcelado o llevado a un juicio, ¿no? Para que puedas esclarecer a través de pruebas tu derecho a que eres, pues ahora sí, inocente, ¿no? Acuérdense que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Esta nueva ley de amparo fortalece el mecanismo más eficaz para evitar o corregir los abusos de los poderes públicos. La reforma político-electoral es cuando viene esta renovación en el nombre, deja de ser Instituto Federal Electoral, pasa a ser Instituto Nacional Electoral. La idea es consolidar una democracia de resultados al promover una mayor colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, fomentar la participación ciudadana y brindar mayor certidumbre, equidad y transparencia en los comicios. Al hablar de equidad, igual es cuando se busca que haya equidad de género y que se empiece a ser más proporcional el porcentaje de legisladores, tanto hombres y mujeres, y también para la cuestión de las alcaldías en los estados, de manera que hubiera un mayor equilibrio en esta parte político-electoral. La reforma en materia de transparencia es a partir del IFAI. La idea de la transparencia pública es precisamente un derecho que nos otorgan como ciudadanos para estar precisamente pendientes de cómo están trabajando los servidores públicos. En este sentido es otorgar la autonomía constitucional al IFAI y aumentar sus facultades, facilitando la evaluación del trabajo de los servidores públicos y fomentando la rendición de cuentas claras. Se supone que como ciudadanos nuestro derecho está en que hacemos nuestra solicitud directamente al IFAI a través de un oficio y tú quieres saber cuánto costó la pavimentación de tu calle, cuánto está ganando el alcalde municipal. Entonces tú haces tu solicitud, hay 15 días hábiles para que te tengan que responder por escrito y es una obligación la respuesta. A partir de ello es como se puede pues de alguna manera hacer que el gobierno trabaje o incluso ver de qué manera están falseando cifras y maquillando datos para, pues precisamente para hacerse un negocio de corrupción que muchas veces es lo que más se llega a suceder.